Y luego de darle la bienvenida a todos, Ketty nos va a ofrecer la oración de hoy día. Acá está entrando en este momento Marta Isabel de Bogotá. Marta Isabel. Hola Martita, bienvenida. En este momento estamos empezando la reunión y Ketty va a ofrecer la oración. Bien. Adelante, Ketty. Querido Padre Universal, a través de esta oración te doy gracias por tu inmenso amor que hace que podamos reunirnos otra vez para compartir tu maravillosa revelación. También te doy gracias por todo cuanto recibo de ti. Te doy gracias por mi familia, por mis amigos y por mi trabajo. Permíteme ser digna de tu amor, Padre, y fortaléceme con tu bendición para tener sabiduría y proceder siempre como una persona de luz que lleve tu presencia a donde yo vaya, sembrando fe y esperanza en este mundo. Te pido esto en nombre de tu amado Hijo Jesús y por el amor que te tengo. Amén. Amén. Le damos la bienvenida a Miriam. En Amén. este momento está entrando Miriam. Bienvenida, Miriam. Y bueno, vamos a nombrar el orden de las personas que van a leer los numerales de los 6 primeros hasta ahora. Anita, tú leerías el 0, José Luis el 1, Renato el 2, Isabel el número 3, Marta Isabel el número 4 y Miriam el 5. Según como vaya entrando más personas, asignaremos lo que falta. Este documento tiene 7 numerales. Todos son muy lindos. Van a ver la gran diferencia que hay con el prólogo. Esto es mucho más fácil de entender y bueno, la lectura va a ser más ágil y más simple quizás. Ok, entonces voy a compartirles mi libro. Y ustedes también lean. Sí, Ustedes también lean. Sí. Entonces, Renato, ¿qué me sugieres? ¿Que empiece yo con el 0? Sí. Entonces todo se movería. Anita el 1, José Luis el 2, Renato el 3, Isabel el 4, Marta el 5 y Miriam el 6. Así es que llegamos. Vamos a ver. El 7, Ketty. A ver. Porque estoy con un poco de tos, pero sí, puedo. Yo encantada, me encanta leer. José Luis quería comentar algo. Oh, José Luis, adelante. Dime. No, yo, Isabel, perdón. Soy Isabel. Isabel. Sí, nada más comentar, si puedo leer del libro, porque me da más trabajo leer. Ahorita tengo solo el celular. Entonces, leo mejor del libro, si puedo leer del libro. Como tú quieras, no hay ningún problema. Ajá, que lo tengo acá, entonces, creo que me es un poquito más fácil, porque me da trabajo, tengo un poco de dislexia y me da trabajo No te preocupes. enfocar. Perfecto, perfecto. No sé si ven bien ahí mi librito. Si se puede agrandar un poquito más, sería mejor. Si se puede agrandar. A ver, voy a tratar de agrandarlo. Vamos a pasar a... Está en 75%. Bastante. Acá lo pondré en 100. ¿Está bien ahí o un poquito más? Creo que así lo teníamos. En 125. ¿Ah? ¿Qué tal? Ahí yo lo veo bien, no sé si el resto también. No. A ver, Yo no, pero leo del libro. Espérate que tengo que volver al numeral 0 a la introducción. Un segundito. Ok, el Padre. Muy bien, entonces empiezo yo. Documento 1, el Padre Universal. El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la primera fuente y centro de todas las cosas y de todos los seres. Pensad primero en Dios como un creador, luego como un controlador y finalmente como un sostenedor infinito. La verdad sobre el Padre Universal había comenzado a alborear sobre la humanidad cuando el profeta dijo: tú, Dios, estás solo. No hay nadie junto a ti. Has creado el cielo y el cielo de los cielos con todas sus huestes.
Tú los preservas y controlas. Por los hijos de Dios fueron hechos los universos. El Creador se cubre de luz como vestidura y extiende los cielos como una cortina. Solo el concepto del Padre Universal, un solo Dios en lugar de muchos dioses, permitió al hombre mortal comprender al Padre como creador divino y controlador infinito. Todas las miríadas de sistemas planetarios se hicieron para que las habitaran con el tiempo muchos tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarlo a cambio. El universo de universos es obra de Dios y lugar de residencia de sus diversas criaturas. Dios creó los cielos y formó la tierra. Estableció el universo y no creó este mundo en vano, lo formó para que fuera habitado. Todos los mundos ilustrados reconocen y adoran al Padre Universal, al Hacedor eterno y sostenedor infinito de toda la creación. Las criaturas con voluntad de universos y universos se han embarcado en el larguísimo viaje al paraíso, la lucha fascinante de la aventura eterna de alcanzar a Dios Padre. La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar a Dios eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas conocedoras de Dios tienen una única aspiración suprema, un solo deseo incontenible, que es llegar a ser, mientras están en sus esferas, como es Él, en su perfección paradisíaca de la personalidad y en su esfera universal de recta supremacía. El Padre Universal que habita en la eternidad del Padre Universal procede el mandato supremo: sed perfectos como yo soy perfecto. Con amor y misericordia, los mensajeros del paraíso han llevado esta exhortación divina a través de las edades y de los universos, incluso hasta las humildes criaturas de origen animal como las razas humanas de Urantia. Este magnífico mandato universal de esforzarse por alcanzar la perfección de la divinidad es el primer deber y debería ser la más alta aspiración de toda la creación de criaturas luchadoras del Dios de la perfección. Esta posibilidad de lograr la perfección divina es el destino final y cierto de todo progreso espiritual eterno del hombre. Los mortales de Urantia no pueden esperar ser perfectos en el sentido infinito, pero es enteramente posible que los seres humanos, empezando como lo hacen en este planeta, alcancen la meta celestial y divina que el Dios infinito ha puesto al hombre mortal. Y cuando consigan este destino, serán tan plenos en todo lo que concierne a la autorrealización y el logro de la mente dentro de su esfera de perfección divina como lo es Dios mismo en su esfera de infinidad y eternidad. Puede que tal perfección no sea universal en el sentido material ni ilimitada en captación intelectual ni final en experiencia espiritual, pero es final y completa en todos los aspectos finitos de divinidad de voluntad, perfección de motivación de la personalidad y conciencia de Dios. Este es el verdadero significado del mandato divino: sed perfectos como yo soy perfecto, que impulsa constantemente hacia adelante al hombre mortal y le invita a profundizar hacia el interior en esa lucha larga y fascinante por alcanzar niveles cada vez más altos de valores espirituales y significados verdaderos del universo. Esta búsqueda sublime del Dios de los universos es la aventura suprema de los habitantes de todos los mundos del tiempo y el espacio. Bien. Hasta aquí entonces el numeral 0. Martita, bienvenida. Y esperamos algún comentario. ¿Qué les ha parecido esta primera introducción que nos presenta al Padre Universal? Sí. Adelante, José Luis. Es de lo que habla de la inmensidad de que son los universos, el concepto de las miríadas de sistemas planetarios se formaron para que finalmente los habitantes
habitaran muchos tipos diferentes de criaturas inteligentes. ¿No les estoy causando encontrar los sonidos? ¿No hay eco? Un poquito de eco, pero te escuchamos claro, no te preocupes. Adelante. Sí, yo investigué lo que quiere decir la miríada. Es el nombre griego clásico para el número 10 a la cuarta, igual a 10,000, igual a 100 al cuadrado. Esto es 100 veces 100. Y para hacer un poco más sencillo lo que estoy expresando, a veces se emplea en español como sustantivo que denota un número grande e incalculable. Eso es lo que es la infinidad de los universos. Las miríadas. Excelente. Muchas gracias, José Luis, por ese aporte. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Yo, Adelante, sí. Isabel. Yo capté en cierto momento que nos están comunicando primero, la grandiosidad, pues, una palabra no sé si existe, pero lo grandioso que él, o sea, que nos están diciendo como responsabilidad de entenderlo, ¿no? Entonces, siento que sí hay una cierta conciencia y responsabilidad de esta información, o lo que nos están dejando ver como merecimiento, ¿no? Como tener tener la responsabilidad de ser como lo que nos están diciendo que somos, ¿no? Que somos capaces de algo. Y entonces dices tú, wow, es un trabajo interior el darnos cuenta de eso. Y me gustó mucho y muchas gracias. Me encantó cómo y además el nombre, el Padre Universal, ¿no? Entonces, así como que dices, te está hablando él, ¿no? Así lo sentí. La Así es. información como si la diera él. Muchas gracias, Isabel. Es muy Gracias. lindo referirnos a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios del universo, al Dios creador, sostenedor de todas las cosas, y el Señor de la gravedad al mismo tiempo, como un padre, ¿no? Considerarlo como un padre, que es uno de los conceptos humanos más elevados que tenemos. Y no solamente porque nosotros lo queremos llamar así, sino porque Él realmente es el Padre universal de todos los dioses y las criaturas. Muy lindo, Doctor gracias. Pepe, ¿Alguien más? Martita, dime. me parece muy bonito y de mucha responsabilidad el que nos digan, ustedes lo pueden lograr, ustedes ciertamente son imperfectos, pero ustedes pueden llegar a alcanzar la grandeza porque yo los hice grandes. Y en ese fundamento, doctor Pepe y queridos compañeros, yo pienso que los urantianos tenemos una ventaja, pero también una responsabilidad. Y es que tenemos que empezar como a testimoniar eso. Eso es lo más difícil. Ahora con el fallecimiento de nuestra hermana Cecilia, en Chile, en el homenaje que se le hizo, hablaban justamente de esto. Ella decía, sed perfectos como yo soy perfecto, y nos invitaba, y ella estaba convencida, y todos los que leemos durante estamos convencidos de que sí lo podemos lograr, y que con nuestras acciones y nuestras actitudes y nuestro día a día en las cosas pequeñas podemos comenzar a practicar esto y a no darnos miedo y a sentirnos poderosos y a alejar el mal, la duda. Podemos lograrlo, y esto es el mensaje más hermoso que en este capítulo me llena de regocijo, y lo creo. Así es, Martita, muchas gracias. Efectivamente, si Dios nos hubiera creado con alguna limitación para lograr esa perfección que nos pide, no nos los habría pedido. Así que
debemos sentirnos capaces de llegar a alcanzar esa perfección. No la perfección infinita, porque somos seres finitos, pero sí nos dicen ahí que vamos a sentir plena satisfacción y nos vamos a sentir más que realizados cuando logremos por lo menos la perfección finita. ¿Mm? Bien. Solo un par de cositas más quería yo agregar. Esta introducción empieza con una declaración solemne. El Padre Universal es el Dios de toda la creación. Y luego de presusar sus atributos divinos como creador, controlador y sostenedor infinito, lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? De que todo lo que vemos a nuestro alrededor, o sea, todo lo que está existiendo en este momento, desde lo más simple hasta lo más complejo, está controlado y sostenido por Dios. O sea, esa frase bíblica que dice, no se mueve la hoja del árbol sin el consentimiento, ¿no?, de Dios, es muy cierto. Él mantiene todo y por eso que Él no se mueve del paraíso, porque desde ahí se controla todo. Y comienzan a agregar este revelador o esta junta de reveladores, comienzan a agregar unas frases entre comillas. Estas frases son tomadas de la Biblia. Por ejemplo, tú solo eres Dios, o tú Dios está solo, es de el capítulo 2 de los Reyes. Y no hay nadie sino tú, es del Deuteronomio 4:35. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, tú los preservas y los controlas, ¿no? Este es de Nehemías 9:6. Por los hijos de Dios fueron hechos los universos. Está en los Salmos 33:6. Así como el Creador se cubre de luz como de vestidura y extiende los cielos como una cortina. Esta me parece linda esta frase. También es de los Salmos 104. Disculpen un segundito que alguien está entrando. Rita. Está entrando Rita de Salta, Argentina. Bienvenida, Rita. Bien. El doctor Sattler decía que los reveladores tenían sus propias versiones de los libros sagrados del mundo y que muchas veces las citas no coinciden con las versiones publicadas por las iglesias, lo cual invalida la doctrina de la inspiración verbal. Cuando en la iglesia se leen los evangelios o se leen las lecturas de estos libros sagrados, se dice es palabra de Dios, pero aquí muy sutilmente los reveladores nos están diciendo que eso que nosotros leemos en estos libros no necesariamente ha sido inspiración verbal de Dios, ¿no? En muchos casos se han tergiversado, se han cambiado las palabras y algunas cosas se han agregado y no existe en las Biblias o los documentos sagrados originales, entre comillas, que tendrían los reveladores y sobre los cuales se han basado para transcribir esas citas, ¿no? Otra declaración categórica es la vida en otros mundos, ¿no? Desde estos primeros párrafos del libro de Urantia, nos dicen que en el universo hay muchos tipos de criaturas inteligentes que pueden amar a Dios y ser amadas por Dios. Lo refrendan con una cita de Isaías. Dios creó los cielos y formó la tierra, estableció el universo y no creó este mundo en vano, lo creó para que fuera habitado, ¿no? Los llamados mundos ilustrados, que ha sido traducido así en esta versión, que cada vez se encuentran más detallitos en esta nueva versión a la cual le hemos dado todo nuestro crédito tácitamente porque desde que nos enteramos cómo se había trabajado en ella, la cantidad de gente del más alto nivel que intervino, ¿no? Y el tiempo que han estado trabajando para que saliera de la mejor forma posible, que han sido prácticamente 10 años, ¿no? En realidad le dimos todo el crédito y nos pareció que no podía haber nada mejor que esto, pero cada vez salen y salen más observaciones y vamos a tener
a tenerlas en cuenta y someterlas a consideración de todos para ver cuáles son aceptables y cuáles no, ¿no? En inglés dice enlightened worlds, ¿no? Que se podría traducir como mundos esclarecidos o iluminados, ¿no? En realidad se refiere a los mundos libres de rebelión. Dicen, estos mundos libres de rebelión que adoran a Dios y se han embarcado en el larguísimo viaje al paraíso hasta llegar ante la presencia de Dios. En este tercer párrafo se menciona por primera vez el mandato divino: sed perfectos como yo soy perfecto. Lo que decía Martita, ¿no? Con todo amor y misericordia, todos los mensajeros del paraíso han llevado esta exhortación y Jesús fue uno de ellos, cuando dijo, sed perfectos como mi Padre de los cielos es perfecto. Este magnífico mandato universal de esforzarse por alcanzar la perfección de la divinidad es el primer deber, la más alta aspiración de toda criatura con voluntad de elegir, y ahí estamos nosotros. No podemos, como hemos dicho, ser perfectos en el sentido infinito, pero nos sentiremos plenamente autorrealizados si conseguimos la perfección finita. Disculpa, ¿qué me decías? Consuelo está esperando. Discúlpame No que sé como si estoy no ha hablando, estoy timbrado. descuidando a Consuelo que está Ya en la está. puerta. Ya está. Ok, Perfecto. acabo de abrirle la puerta a Consuelo. Ya está. Perfecto. Creo que hay una opción en el programa de Zoom para que los participantes entren, digamos, automáticamente sin necesidad de que yo les tenga Hay que averiguar admitir, eso, ¿verdad? entonces, ¿no? Creo que acá Bueno. le damos la bienvenida a Consuelo y le pedimos disculpas por demorarle la entrada. Disculpa, como estaba hablando Consuelo, no reparé que estabas entrando. Ok, entonces, Tranquilo, buenas noches. ¿qué tal? Entonces, encontrar a Dios implica búsqueda, implica esfuerzo, implica también aventura e implica mucho tiempo. Pero como vamos a tener la eternidad por delante, el tiempo nos sobra. Bien, pasamos al siguiente numeral que le Doctor. decía a Anita. Doctor Pepe, yo tengo una inquietud y me gusta porque desde los estudios pasados me ha quedado esa pregunta pendiente. Yo quisiera conocer de pronto su opinión, ustedes como coordinadores o de alguno de mis compañeros, ¿ustedes por qué piensan que hicieron eso con nosotros? ¿A raíz de la rebelión, de la traición, a raíz del otorgamiento de Micael justo en nuestro planeta? ¿O por qué nos dan porque esto es un poder que tenemos? Si yo analizara las cosas hoy como las analicé en el primer estudio que tengo acá en mi nota, yo noto que hay superuniversos por algún comentario que hicieron ustedes. No todos tenemos libre albedrío, ¿cierto? Somos de los pocos civilizaciones que contamos con ese libre albedrío y nos dan además este poder de lograr subirnos en capacidades por encima de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué lo hicieron justo con Urantia? Gracias, Martita, por tu pregunta. Mira, toda personalidad que viene del Padre, el Padre, ustedes saben, es el que otorga la personalidad. También hay personalidades otorgadas por el Espíritu Infinito. El único miembro de la Trinidad que no otorga personalidades es el Hijo Eterno, porque el Hijo es el absoluto de la personalidad. Pero toda personalidad otorgada por el Padre o por el Espíritu tiene dos cosas importantes. Tiene el potencial de llegar a ser como la divinidad y tiene la capacidad de volición o libre albedrío. No hay criaturas con la personalidad y la volición van unidas. No hay personalidades que no tengan capacidad de libre albedrío. Hay una cita que refrenda eso, te la voy a buscar y te la voy a mandar. En eso radica entonces el libre albedrío, en parte es lo que estabas diciendo de aventura y de
el libre albedrío te lleva, ¿no?, a un crecimiento a veces en este plano de búsqueda también, ¿no? Como dices, aventura me imagino que se refiere a imaginación o algo así. A vivir experiencias increíbles que no te puedes imaginar, excitantes, aventuras y descubrimientos y cosas fascinantes que están en ese camino hacia la perfección. Sí. Que tú decides seguir, porque todos vamos a tener la oportunidad, tanto los que creíamos antes de morir esta experiencia mortal en la carne, como los que nunca creyeron, que fueron agnósticos, por decirlo de alguna manera, llegará un momento en que verán que había otra realidad después de la muerte y tendrán la oportunidad de escoger y usar su libre albedrío. Entonces, eso es lo más sagrado que puede haber, porque hasta Dios nunca va a ir en contra del libre albedrío, porque Dios no ha creado autómatas, ha creado personas que pueden decidir por sí mismos si desean la inmortalidad, si se desean la vida eterna o desean terminar, y punto, ¿no? Sí, Martita, ¿estabas levantando tu manito o se quedó levantada de la...? Ay, sí, me quedó levantada, sí, Ay, ya va. Pero sí quería, ay, Pepe, mira, es que este primer capítulo, pues, trae mucha inquietud en el sentido de, bueno, una persona que no crea ni en el mensaje de Urantia, ni en la espiritualidad, ni en la trascendencia de su propia naturaleza, pero que fallece, bueno, protegen su parte energética, los serafines se llevan lo que necesitan proteger, y cuando no sé, lo llamo así en mi lenguaje todavía un poco, pues como novata, digo yo, porque yo creo que yo siempre soy una novata en Urantia, cada vez que leo encuentro algo nuevo, y yo noto, bueno, te repersonalizan y le proponen, bueno, este es el cuento, usted no lo creía ya, pero aquí ya tiene esta posibilidad. Digamos, la gente que no lo ha creído, específicamente de nuestra civilización, lo hablo por nuestros antepasados, ellos si no sabían que esto pasaba o esto podía ser, en ese momento ellos obviamente también tienen ese derecho del ascenso, ¿verdad? O sea, de seguir así no creyeran. pero tienen que tomar la decisión de seguir adelante. Ah, ok, listo. En el Nos momento va en a que... obligar a seguir el camino de la eternidad y de la perfección si no desean. Y los que no lo borran. El que decide no continuar, su personalidad va a pasar, con todas sus experiencias, va a pasar al Supremo, a Dios el Supremo. Va a ser parte del Todopoderoso Supremo, que cuando se complete la evolución de todos los universos, de los 7 superuniversos del tiempo y el espacio, entonces englobará también esas personalidades que renunciaron a continuar en el camino de la perfección. No se pierde nada. Bien. Yo quería comentar o preguntar más bien, bueno, esta una parte que entendí de el libro de Urantia es que nos dice que en realidad somos un planeta en evolución y que hubo una situación con la cuestión de Lucifer, con la caída, pues, pero que somos un planeta que estaba en un crecimiento como otros planetas en otras galaxias y están a cargo de otros Micaeles. Entonces, que estaba a cargo de Micael, de Nevadón, ¿es? Sí. Entonces, uno de sus pues hijos, yo digo, era Lucifer y vino a traer a una situación, pero cuando entendí esto, lo comentaba por la cuestión de cuando me preocupaba yo también mucho por mis personas que amo, que no conocen esto, que no están, no creen en esto, ¿no? O no están, ni les importa.
y los amas un montón. Entonces, pero entendí que todo este planeta está en una evolución, que todo el planeta. Entonces, a cada quien le va a tocar, pero Dios es tan justo que con una intención, tú estás dentro de su amor. Hasta entonces lo más mínimo que es vida, que es Él, que es como el Big Bang, no sé, algo que va y regresa, como su latido, no sé, algo así. Regresan muchos, pero el libre albedrío te deja poder ser un hijo que sirve, ¿no? Que está como consciente o quiere aventura, como decías, ¿no? Bueno, así me imagino. Y me gusta. Adel, gracias, muy lindo tu comentario. Efectivamente, el planeta Urantia, nuestro mundo, se plegó a la rebelión de Lucifer, junto con otros tantos, ¿no? Otros planetas, el número exacto no recuerdo ahorita, pero y uno de los que más se perjudicó fue 39. porque Caligastia, que era el príncipe planetario de Urantia, era íntimo amigo, por decirlo de alguna forma, de Lucifer. ¿no? Ambos eran Lanonandex. Lucifer era un Lanonandex primario, es porque sigue existiendo, y Caligastia un Lanonandex secundario. Y justamente el gran perjuicio que vino después de que Caligastia se pliega, nos hizo merecedor de que Jesús, Miguel de Nevadón, pusiera los ojos en este planeta para venir a hacer su último otorgamiento. Entonces, si bien por un lado fuimos muy desdichados al plegarnos con nuestro príncipe planetario a la rebelión, también hemos sido muy bendecidos cuando fuimos elegidos el planeta del séptimo autootorgamiento de Micael de Nevadón. Bien, creo que podemos avanzar al siguiente numeral o alguien más quisiera hacer alguna intervención. Sí, José. Yo nada más quiero, si me puedes confirmar, Pepe, que el profeta del que se habla es el profeta Isaías. Sí, estas citas ya las he verificado, están en la Biblia. ¿Cuál de ellas quieres que te la confirme? No, nada más en el renglón número, en la entrada del Padre Universal, en el renglón número 5, Ajá. dice al alborear sobre la humanidad cuando el profeta dijo. Entonces, Claro, se es refiere al Isaías. profeta Isaías. Si ustedes ven Isaías, yo les voy a mandar, así como les he mandado del prólogo, les voy a mandar también todos estos comentarios que estamos haciendo y las citas bíblicas, ¿no? Está en Isaías 37, 15, 16, Isaías 40, 22, 26. Esa parte donde dice, Dios creó los cielos y formó la tierra, estableció el universo y no creó este mundo en vano, para que fuera habitado lo creó, está en Isaías 45, 18. Ok, entonces le damos la palabra a Anita para que nos lea el numeral 1. Voy a compartirte el libro, Anita. Ok. Me dices cuando salga, cuando lo veas. Oh, perdón, me equivoqué de libro. Esto es el libro en inglés. Discúlpenme. Resultados. España. Acá está. Ok. Ok. 1. El nombre del Padre. De todos los nombres por los que se conoce a Dios Padre en todos los universos, los que lo designan como la primera fuente y el centro del universo son los más frecuentes. Al primer Padre se le conoce por varios nombres en diferentes universos y en diferentes sectores del mismo universo. Los nombres que la criatura asigna al Creador dependen mucho del concepto de la criatura sobre el Creador. La primera fuente y centro del universo no se ha revelado nunca por su nombre,
solo por su naturaleza. Si creemos que somos hijos de este Creador, es más que natural que acabemos llamándolo Padre. Pero es un nombre que nosotros hemos elegido y que surge del reconocimiento de nuestra relación personal con la primera fuente y centro. El Padre Universal no impone nunca ninguna forma de reconocimiento arbitrario, de adoración formal o de servicio servil a las criaturas inteligentes con voluntad de los universos. Los habitantes evolutivos de los mundos del tiempo y el espacio deben reconocerlo, amarlo y adorarlo voluntariamente, por sí mismos y en su propio corazón. El creador espiritual a ser Dios, el creador espiritual, perdón, me perdí. Allá, el creador, gracias. El creador se niega a coaccionar o imponer el sometimiento del libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales. La afectuosa dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacer a Dios. De hecho, tal consagración de la voluntad de la criatura constituye el único regalo posible de verdadero valor que puede hacer el hombre al Padre del paraíso. En Dios el hombre vive, se mueve y tiene su ser. No hay nada que el hombre pueda dar a Dios excepto esta elección de atenerse a la voluntad del Padre. Al tomar estas decisiones, las criaturas inteligentes con voluntad de los universos constituyen la realidad de esa adoración verdadera que tanto satisface a la naturaleza dominada por el amor del Padre Creador. Una vez que os hayáis hecho verdaderamente conscientes de Dios, después de que hayáis descubierto realmente al Creador majestuoso y empezado a experimentar la comprensión de la presencia del Controlador Divino que mora en vuestro interior, entonces, según vuestra iluminación y según la manera y el método por los que los hijos divinos revelan a Dios, encontraréis un nombre para el Padre Universal que expresará adecuadamente vuestro concepto de la primera gran fuente y centro. Y así, en los diferentes mundos y en los varios universos, el Creador llega a ser conocido por numerosas denominaciones que en el espíritu de la relación significan todas lo mismo, aunque en palabras y símbolos cada nombre responda al grado, a la profundidad de su entronización en el corazón de sus criaturas de cada mundo concreto. Cerca del centro del universo de universos, al Padre Universal se le conoce generalmente por nombres cuyo significado transmite el sentido de primera fuente. Más hacia afuera, en los universos del espacio, los términos empleados para designar al Padre Universal suelen tener el significado de centro universal. Aún más hacia afuera de la creación estelar, como es el caso del mundo sede de vuestro universo local, es conocido como primera fuente creativa y centro divino. En una constelación cercana, Dios es llamado Padre de los universos. En otra, sostenedor infinito y hacia el este, controlador divino. También ha sido designado como Padre de las luces, regalo de la vida y único todopoderoso. En los mundos donde un hijo del paraíso ha vivido una vida de otorgamiento, se conoce generalmente a Dios por algún nombre que indique relación personal, afecto tierno y devoción paternal. En la sede de vuestra constelación se refieren a Dios como Padre Universal, y en diferentes planetas de vuestro sistema local de mundos habitados se le conoce diversas maneras como Padre de Padres, Padre del Paraíso, Padre de Abona y Padre Espíritu. Los que conocen a Dios a través de las revelaciones de los otorgamientos de los hijos del paraíso terminan rindiéndose al atractivo sentimental de la conmovedora relación creador-criatura y se refieren a Dios como nuestro Padre.
En un planeta de criaturas sexuadas, en un mundo donde los impulsos de emoción parental son inherentes al corazón de sus seres inteligentes, el término padre se convierte en un nombre muy expresivo y apropiado para el Dios eterno. En Urantia, vuestro planeta, es más conocido, más universalmente reconocido por el nombre de Dios. El nombre que se le dé tiene poca importancia. Lo significativo es que debéis conocerlo y aspirar a ser como él. Vuestros profetas de la antigüedad le llamaron con verdad el Dios sempiterno y se refirieron a él como el que habita en la eternidad. Gracias. Muchas gracias, Anita. Miren, pues, el nombre del Padre. ¿Qué nombre podemos darle al Padre que sea mejor que Padre? No sé, yo me he puesto a pensar, podemos decirle tantas cosas, ¿no? Que demuestren nuestra adoración y amor hacia Él, pero siempre acompañado de la palabra Padre. El Todopoderoso. El Divino Padre. Padre divino, Padre poderoso, Padre, ¿no? Padre Espíritu, me gustó esa. Y así cada uno de acuerdo al grado de profundización de su fe, al grado de amor que le tenga a ese Padre, surgirá un nombre lleno de amor, lleno de cariño, lleno de afecto por ese ser que creó todas las cosas, ¿no? En realidad, la primera fuente y centro nunca se ha revelado por su nombre, solo por su naturaleza. Si creemos que somos sus hijos, es natural que lo llamemos Padre. El Evangelio de Jesús habla de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres. Somos hijos de Dios y debemos amarnos como hermanos, sin distinción de raza, de credo, de nacionalidad. Ese fue el gran mensaje de Jesús por el cual lo mataron. Porque los judíos se sentían el único pueblo escogido por Dios. Y otra cosa importante es que el Padre no necesita ni impone reconocimientos ni adoración formal en forma de ritos, rituales que hay en todas las religiones, y mucho menos servilismo. O sea, como el esclavismo o la forma de sometimiento que escogen algunas personas cuando deciden ir a la vida monacal en los conventos encerrados, o como las mujeres que se meten de monjas, ¿no? Inclusive hay una congregación de monjas que le dicen las esclavitas de no sé qué, ¿no? Bueno, Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros arruinemos nuestra vida o dejemos o nos enfrasquemos o nos encerremos simplemente para rezar o para decir que adoramos a Dios de esa forma. Creo que todos debemos reconocerlo primero, amarlo y adorarlo voluntariamente. La voluntad humana solo es soberana en ese nivel, en el nivel espiritual. En todo lo demás no somos muy soberanos, porque todo lo que querramos hacer depende hasta qué punto pueda ser perjudicial para otra persona. Como dicen, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, la verdadera adoración consiste en la dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre. Y otra cosa que nos dicen acá por primera vez en el libro Durante, y se va a repetir muchas veces, es que a Dios no le podemos dar nada de nuestra naturaleza humana. Lo único y lo más valioso que podemos darle a Dios, si es que queremos darle un obsequio a Dios o darle un reconocimiento por lo bueno que ha sido con nosotros al crearnos y a mantenernos vivos cada día, es someternos a su voluntad. Eso es lo más sagrado y lo más sublime que podemos nosotros hacer con nuestro libre albedrío. Decidir hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? ¿Alguien quiere agregar algún comentario?
Es importante en este sentido, porque a mí pues de chica me enseñaron que la voluntad de Dios era que sufriera en cierta forma, ¿no? Que el sufrimiento me podía dar una ganancia, ¿no? Sacrificio y así. Y sí, cuando ya probaste eso bastante, ya como que dices, no, pues debe haber otra manera, ¿no? Y es cuando verdaderamente sí dices, ahí está. Así es, Isabel. Todas esas cosas que no nos cuadraban bien, no nos encajaban bien en la cabeza, ahora esta revelación nos está diciendo, así es, Dios no necesita sacrificios, Dios no necesita esclavos, no necesita gente que lo adore y le haga rituales, no, no necesita nada de eso. Es Ni siquiera se como, ofende cuando alguien blasfema, ni siquiera sí. se ofende. Dios no puede Ay, sí. ofenderse. Es como si una criatura, tu hijo o tu hija, te gritara un insulto, tú sonríes, ¿no? Y le dices, hijito, hijita, ¿qué te pasa? ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Y imagínense la proporción, ¿no? Entre nosotros y nuestros hijos y la proporción de Dios como Padre Universal y nosotros. La última, lo más bajo de su creación, ¿no? Los mortales de un planeta evolutivo. Hay tantas personalidades de altísimo nivel, ¿no? Nosotros, imagínense, ni siquiera somos como los ángeles. Tenemos hasta el nombre de criaturas, ¿no? Aquí en el libro de Urantia, como que hablan de sus criaturas. Y sí somos parte, ¿verdad? Es lo que dice por ahí, que somos criaturas todavía. Así Pero es. tenemos una conexión que podemos despertar en esta experiencia, ¿no? Sí hay una luz en el túnel. Así es, Isabel. Bien, pasamos al número 2, Dos. que nos va a leer José Luis. A ver, José Luis, voy a compartir nuevamente el libro. Oh, una vez más me equivoco. Perdonen. No, no hay cuidado. Tengo los dos libros abiertos y creo que este lo voy a cerrar para que no se me abra accidentalmente. Acá está. Es que cada vez que leo, yo siempre tengo la versión en inglés por si acaso. Bien. ¿Ya lo ves? Ya lo veo. 2. La realidad de Dios. Dios es realidad primaria en el mundo del espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios cubre en su sombra todo lo que hay en dominios materiales. Para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad y para el universo de universos es la primera fuente, centro de la realidad eterna. Dios no es semejante ni al hombre ni a la máquina. El primer Padre es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad del Padre. El Dios eterno es infinitamente más que la realidad idealizada o el universo personalizado. Dios no es simplemente el deseo supremo del hombre, la objetivación de la búsqueda del mortal. Dios tampoco es un mero concepto de potencial en poder de la rectitud. El Padre Universal no es sinónimo de naturaleza ni tampoco es ley natural. No es ley natural personificada. Dios es una realidad trascendente. No es solo el concepto tradicional que tiene el hombre de los valores supremos. Dios no es una focalización psicológica de significados espirituales ni tampoco es, entre corchetes, la obra más noble del hombre. Dios puede ser cualquiera de estos conceptos o todos ellos en la mente de los hombres, pero es más, es una persona salvadora y un padre amoroso para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra y anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad en la muerte.
La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana mediante el morar interior de la presencia divina, el monitor, espíritu enviado desde el paraíso para vivir en la mente mortal del hombre y ayudar ahí a hacer evolucionar el alma inmortal con capacidad de supervivencia eterna. 3 fenómenos experienciales desvelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. 1. La capacidad intelectual de conocer a Dios, la conciencia de Dios. 2. El ansia espiritual de descubrir a Dios, la búsqueda de Dios. 3. El anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo de todo corazón de hacer la voluntad del Padre. La existencia de Dios no podrá probarse nunca mediante experimentos científicos ni mediante la razón por la deducción lógica. Dios solo se puede comprender en el ámbito de la experiencia humana. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, aplausible para la filosofía esencial de la religión e indispensable para cualquier esperanza de supervivencia de la personalidad. Los que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia. Esos mortales conocedores de Dios guardan en su experiencia personal la única prueba fehaciente de la existencia del Dios vivo que un ser humano puede ofrecer a otro. La existencia de Dios está más allá de toda posibilidad de demostración, excepto por el contacto entre la conciencia de Dios de la mente humana y la presencia de Dios, del ajustador del pensamiento, que mora en el interior del intelecto mortal y es otorgado al hombre como el don gratuito del Padre Universal. En teoría, podéis pensar en Dios como el creador y es el creador personal del paraíso y del universo central de perfección. Pero los universos del tiempo y el espacio son todos creados y organizados por el cuerpo del Hijo creador, de los hijos creadores del paraíso. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Nevadón. El universo en el que vivís es creación de su Hijo Miguel, aunque el Padre no crea personalmente los universos evolutivos, sí los controla en muchas de sus relaciones universales y en algunas de sus manifestaciones de energía física, mental y espiritual. Dios Padre es el creador personal del universo paradisíaco y en asociación con el Hijo Eterno, el creador de todos los demás creadores personales de universos. Como controlador físico situado en el universo material de universo, la primera fuente y centro actúa en los patrones de la isla eterna del paraíso y a través de este centro absoluto de gravedad, el Dios eterno ejerce su sobrecontrol cósmico del nivel físico tanto en el universo central como en todo el universo de universo. Como mente, Dios actúa en la deidad del Espíritu Infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno. Esta interrelación de la primera fuente y centro con las personas y los absolutos de sí mismo, de su mismo rango del paraíso, no impide en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal con toda la creación y en todos los niveles de dicha creación. A través de la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene contacto directo con sus hijos, criaturas y con sus universos creados. Gracias. Está cerrado el micrófono.
Tu micrófono. Gracias. Miren, después de haber hablado del nombre de Dios, estamos hablando ahora de la realidad de Dios. Y por primera vez mencionan, indirectamente, claro, también se menciona en el prólogo, pero por primera vez hablan de los monitores misteriosos, el espíritu del Padre residente en las personas. Y el ajustador, ¿no? Habla del ajustador así perfecto, ¿no? Así es, Martita. Aquí los Una reveladores duda. deben asegurarse de dejarnos muy claro lo que es y lo que no es Dios. Dios es la realidad primaria en el mundo del espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente y su sombra cubre toda la materia. Dios es una personalidad y una realidad trascendente. Es una persona salvadora y un Padre amoroso para todos los que disfrutan de paz espiritual y anhelan la supervivencia después de la muerte. Mencionan mucho a Dios como la primera fuente y centro, pero fíjense, cuando nos referimos a Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, como la primera fuente y centro, nos estamos refiriendo a Dios como absoluto, como digamos, el Padre de la gravedad, de todas las energías, ¿no? Pero esa parte de Dios que mira hacia nosotros con amor, ese es el Padre universal, ¿no? Lo vemos así como persona, como una persona amante, como una persona misericordiosa. Y también al mismo tiempo lo vemos como Dios, cuando decimos Dios Padre, ¿no? Entonces Dios es el Espíritu infinito, es el Padre, es la persona del Padre que nos mira con amor y es también la primera fuente y centro, el absoluto. Estamos dándole pase a Nelly. Nelly Barreto está entrando ahorita. Hola Nelly, bienvenida. Por favor, no se sientan cortas. Digan ustedes lo que sienten que es y que no es Dios. En Una este caso, consulta. estamos tratando de analizar la realidad de Dios. Sí, Anita. Un poco antes de terminar el punto la lectura, ahí decía que es que o sea, la tierra ha sido creada por Jesús, perdón, que dice por el hijo Miguel de Nevadón. O sea, no ha sido creado por, bueno, como lo conocemos como Dios, pero o sea, ha sido por Jesús, en otras palabras, porque Jesús para nosotros es Miguel de Nevadón, ¿no? Exactamente, Anita. Gracias por hacer esa aclaración. Dios crea directamente. Dios crea, bueno, sus hijos, ¿no? Sus hijos paradisíacos, por ejemplo, los Migueles, entre los cuales está Jesús. Es uno de los 700,000 hijos de la Orden Miguel que crea Jesús en el paraíso, que crea Dios en el paraíso. Y son estos Migueles los que salen a crear los universos en la dimensión del tiempo y el espacio. Entonces, Dios no crea los planetas como Urantia, ni los mundos de los superuniversos, sino los hijos creadores. Esa es la tarea de los hijos creadores. O sea, Dios crea a través de sus hijos creadores. Bien. Otra cosa interesante que está en estos párrafos que acabamos de leer es que el Dios eterno es más que un mero concepto, dicen, ¿no? No es una realidad idealizada, ni es el universo personificado, que queremos llamarlo Dios, ¿no? Como los budistas que creen que la energía del universo es Dios, ¿no? Tampoco es el deseo supremo del hombre, ¿no? De que nosotros deseamos que haya un creador y bueno, creamos a Dios, inventamos a Dios. Tampoco es la búsqueda, ¿no? De algo que represente el poder y la rectitud,
o que sea sinónimo de naturaleza, o que sea la ley natural que siempre ha existido y que se personifica con la palabra Dios. Tampoco es un concepto abstracto de los valores supremos del hombre, ni una focalización psicológica de significados espirituales. Ni siquiera la obra más noble del hombre puede ser considerado Dios, ¿no? La existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana. Dice, no hay forma de demostrar la existencia de Dios por un experimento científico. Es inútil tratar de demostrar la presencia de Dios. Sin embargo, si ustedes leen la teología cristiana, van a ver un capítulo que dice las pruebas de la existencia de Dios de San Agustín, ¿no? Y entonces hay ahí una serie de locubraciones filosóficas y teológicas, ¿no? Que lo llevan a la conclusión de que Dios tiene que existir, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Dios es plausible, dicen, ¿no? Para la filosofía y para la teología. Pero la única forma de que nosotros estemos convencidos de su existencia es viviendo una experiencia personal con Dios. Y para eso tenemos que dejarle un espacio para que entre Dios. No podemos cerrarnos y pensarte de que todo lo que nos rodea es materia y todo lo demás, lo que no vemos y no palpamos, no existe, ¿no? Sería como negar la electricidad o negar la radiación electromagnética o negar cuantas cosas que no vemos. ¿No? ¿Podría ser todo lo que llamamos amor? A todo lo que consideramos amor. Así es, Isabel. Más adelante vamos a leer que Dios es amor, pero el amor no es Dios. Ya. Así que mucho cuidado. Es como nada, sería como una pulsación de su energía, ¿no? Es para como que tener un concepto. Yo sentí así ahorita que Dios es como luz, ¿no? Que Dios es como lo que me da esa tranquilidad de saber que sí es lo que busca mi espíritu o algo así, ¿no? Hay tres fenómenos en nuestra experiencia humana que nos pueden develar, como dice ahí en la traducción, aunque yo diría revelar, ¿no? Develar no precisamente da a entender algo que sale a la vista, ¿no? La presencia de Dios. Y mencionan tres, dice, la conciencia de Dios, o sea, la capacidad intelectual de poder conocer a Dios. Para eso, pero eso es algo que nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Tener la capacidad intelectual de conocer a Dios significa que tenemos que abrir un espacio para Dios. O también ir entendiendo lo que se está hablando, ¿no? Así como ahorita que entramos al libro de Urantia, palabras nuevas que no entiendes y que sí son entendibles en el niveles espirituales, ¿no? Así es. Tener esa capacidad, ¿no? Y el ansia de descubrirlo, ¿no? El deseo de hacer la voluntad del Padre es el anhelo de personalidad, de ser como Dios, ¿no? Esas tres cosas son fenómenos, dicen los reveladores, que pueden revelar la presencia de Dios, ¿no? Nunca revelarán la existencia de Dios, como digo, un experimento científico o una deducción lógica de la razón, ¿no? Solo en la experiencia personal podemos encontrar a Dios y como esa experiencia es personal, no podemos convencer a nadie con nuestra experiencia. Es intransferible. No podemos hacer creer a otros porque nosotros sí creemos. Creemos en Dios porque hemos experimentado personalmente el hecho de su presencia. Si ustedes se ponen a pensar desde que tenían muy tierna edad, deben haber habido hechos en donde ustedes han podido experimentar la presencia de Dios en sus vidas. A lo mejor no consciente. A lo mejor no consciente. Pero la gente que piensa mucho en Dios
los teólogos, digamos, ¿no? Los escolásticos, ahí está San Agustín, en fin, Doctor Eximius, etcétera, etcétera. Esos grandes teólogos llegaron a conclusiones que ellos consideraban, estas son las pruebas, ¿no? De que existe Dios. Porque Dios, como dice el revelador, el verdadero concepto de la realidad de Dios sí es razonable para la lógica, es plausible entendido como es algo que admisible o algo atendible, algo merecido, ¿no? Para la filosofía. Para la religión es esencial porque no hay religión sin Dios. Hay una religión sin Dios, que es el budismo, pero las religiones teológicas, Dios es esencial ahí. Y obviamente nos dicen que aceptar la existencia de Dios es indispensable para la sobrevivencia de nuestra personalidad, para nuestra supervivencia como personas. En el 9º párrafo se revela a Dios como el creador personal del paraíso y de sus hijos del paraíso. Y del universo central, digamos, de Abona y también el paraíso mismo. Pero en el nivel finito, Dios envió al cuerpo de sus hijos creadores, la orden de los Migueles. Y Nevadón, nuestro universo local, es obra de su hijo Miguel, llamado Miguel de Nevadón. No conocemos su nombre cósmico, su nombre espiritual de Miguel de Nevadón, solo conocemos a Jesús de Nazaret. Porque fue lo que la parte que utilizó él, ¿no? Como cuerpo también. Él escogió ese nombre, Joshua ben José, ¿no? Y nos parece lindo, ¿no? Llamarlo Jesús. Si bien Dios no creó, pero sí controla, dicen, en muchas de sus relaciones universales y en algunas de sus manifestaciones de energía física, mental y espiritual. Entonces, como controlador físico, funciona a través de estos patrones que están en el paraíso y mediante la gravedad absoluta del paraíso. Como mente a través del Espíritu Infinito, como Espíritu a través del Hijo Eterno. Y como todas las personalidades también son atraídas hacia el Padre. Bien, y el Padre, mediante sus fragmentos de espíritu, uno de los cuales son los ajustadores del pensamiento, porque Dios puede fragmentar su espíritu en muchas clases de fragmentos. Los que nosotros conocemos son los ajustadores del pensamiento, que son prepersonalidades, destinadas a ser uno solo con nosotros, de otorgarnos la divinidad del Padre con todos sus atributos divinos, y nosotros, con la personalidad que ya recibimos del Padre, a ser un ser evolutivo que va a llegar hasta su presencia. El ser consciente del ajustador, el ajustador es parte de Dios, o sea, es parte de él o de Micael. El ajustador, y bueno, claro, para poder saber o dejar que él actúe con nosotros, son los 3 puntos que leíste hace rato, ¿verdad? Gracias, Isabel, por esa pregunta. El ajustador es un fragmento del Padre. Del Padre. No del Hijo Miguel. Sin embargo, el Hijo también se fragmenta, pero no el Hijo eterno, el de la Trinidad. El Hijo eterno es el único que no se fragmenta. El Padre y el Espíritu se fragmentan. Y los fragmentos del Padre son los ajustadores del pensamiento, que van a venir a habitar a nosotros a los 5 años de edad aproximadamente, ¿no? ¿Por qué no se fragmenta el Hijo? Porque como el Hijo es la personalidad absoluta, no se puede fragmentar la personalidad. Él ya está como unido, ¿no? Ya no tiene que, seguir uniéndose, ¿no? Lo único del Hijo que se fragmenta son el Hijo creador. El Hijo creador del universo local sí se fragmenta, y van a haber personas que no logran
fusionarse con el Padre, con el ajustador, pero sí se pueden fusionar con un espíritu fragmentado del Hijo creador, no del Hijo eterno. Ah, ¿con Jesús? De Jesús, exactamente. Y se Claro. queda en el universo Oh, local al servicio de Miguel de Nevadón. qué bonito. Universo local. Y también los que no logran fusionarse con el Hijo se van a fusionar con el Espíritu Infinito. O sea, con un fragmento del Espíritu materno del universo local, que es la hija. Materno, la parte materna también está. Hay dualidad en esas áreas. Así se le llama. Los hijos creadores van a la aventura de crear un universo acompañados de una consorte otorgada por el Espíritu Infinito, que se llama Ah, el espíritu creativo del universo local. qué bonito. Bueno, Y es como Eva. Eva era algo así, Eva. no, Eva es una hija material, es el nombre genérico para las llamadas hijas materiales destinadas a otro fin, que son Ah, ok. Sí. mejoradores o son elevadores de la raza humana, en aspectos espirituales y materiales, por supuesto, ¿no? Va. Gracias. Bien, ustedes saben que Miguel también se menciona en la Biblia, ¿no? El nombre Miguel significa, según, digamos, la teología, ¿no? El que es como Dios. Y no les falta razón. O sea, por alguna razón en el libro de Durante han dicho, los hijos creativos son de la orden de Miguel. Porque ya nosotros, por las escrituras, sabemos que los Migueles son los que son como Dios. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los Migueles, o Miguel, es mencionado 10 veces en el Antiguo Testamento como el nombre de alguna persona, como un grupo de personas o como una familia. Es mencionado 5 veces en la Biblia como un ser superhumano. Y cuando digo la Biblia, estoy incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 10, 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. En otra de Daniel, en el 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dice. Si no hubiéramos leído el libro delante, no entenderíamos por qué a Miguel le dicen príncipe, ¿no? En otro de Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, dice. Luego sigue una descripción de la resurrección especial. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, también en Daniel. En Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es justo lo que vamos a leer más adelante cuando Jesús se enfrenta, ¿no?, a Caligastia y a Daligastia en la montaña sagrada, en el Monte Hermón. En el Apocalipsis de Juan 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles también. Bien. Creo que ya podemos pasar al siguiente numeral. Renato, por favor. Sí, oye, ¿me dejas que comparta yo el libro? Porque me pierdo yo mucho ahí con el... Por favor, okay. comparte tu libro. Sí. Ya tienes abierta la parte para que lo pueda compartir, ¿verdad? Sí, y está permitido que otros puedan compartir también. Ok.
3. Dios es un espíritu universal. Dios es espíritu, es una presencia espiritual universal. El Padre universal es una realidad espiritual infinita. Es el Dios soberano, eterno, inmortal, invencible, invisible y único verdadero. Aun cuando seáis la prole de Dios, no debéis pensar que el Padre es semejante a vosotros en forma y físico, porque os haya dicho que os habéis sido creados a su imagen, habitados por los monitores de misterio enviados de la residencia central de su presencia eterna. Los seres de espíritu son reales a pesar de ser invisibles al ojo humano y aunque no sean de carne y hueso. Dijo el vidente de la antigüedad: he aquí que va a mi lado y no lo veo. Pasa también, pero no lo percibo. Podemos observar constantemente las obras de Dios. Podemos ser muy conscientes de las pruebas materiales de su conducta majestuosa, pero rara vez podemos mirar la manifestación visible de su divinidad, ni tan siquiera contemplar la presencia de ese espíritu delegado suyo que mora en el interior de los hombres. El Padre universal no es invisible porque se esconda de las criaturas humildes que tienen impedimentos de orden material y dotes espirituales limitadas. La situación es más bien esta: no podéis ver mi rostro, pues ningún mortal puede verme y vivir. Ningún hombre material podría contemplar al Dios espíritu y conservar su existencia mortal. El acercamiento a la gloria y a la brillantez espiritual de la presencia de la personalidad divina es imposible para los grupos más bajos de seres de espíritu o para cualquier orden de personalidad material. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz a la que ningún hombre mortal puede acercarse, que ninguna criatura material ha visto ni puede ver, pero no es necesario ver a Dios con los ojos de la carne para poder percibirlo con los ojos de la fe de la mente espiritualizada. El Padre universal comparte plenamente su naturaleza de espíritu con su yo coexistente, el Hijo eterno del paraíso. Tanto el Padre como el Hijo comparten de igual manera el espíritu universal y eterno plenamente y sin reservas, con su igual de personalidad conjunto, el espíritu infinito. El espíritu de Dios es en sí mismo y por sí mismo absoluto. En el Hijo es no cualificado, en el espíritu universal y en todos y por todos ellos infinito. Dios es un espíritu universal. Dios es la persona universal, la realidad personal suprema de la creación finita es espíritu. La realidad última del cosmos personal es espíritu absoluto. Solo los niveles de la infinidad son absolutos y solo en tales niveles la unicidad entre la materia, la mente y el espíritu tiene carácter final. En los universos, Dios Padre es en potencia el sobrecontrolador de la materia, la mente y el espíritu. Dios trata directamente con las personalidades de su vasta creación de criaturas con voluntad, solo por medio de su extenso circuito de personalidad. Pero solo es posible contactar con él fuera del paraíso en la presencia de sus entidades fragmentadas, la voluntad de Dios fuera en los universos. Este espíritu del paraíso que mora en el interior de la mente de los mortales del tiempo y fomenta en ella el desarrollo del alma inmortal de la criatura superviviente es de la misma naturaleza y divinidad del Padre universal. Pero la mente de esas criaturas evolutivas se origina en los universos locales y debe obtener la perfección divina a través de las transformaciones experienciales del logro espiritual, que son el resultado inevitable de la elección de la criatura de hacer la voluntad del Padre del cielo. En la experiencia del hombre, la mente está unida a la materia. Esas mentes vinculadas a lo material no pueden sobrevivir al fallecimiento del mortal. La técnica de la supervivencia forma parte de esos apuntes de la voluntad humana y esas transformaciones de la mente del mortal por los que ese intelecto consciente de Dios va siendo enseñado gradualmente y guiado finalmente por el espíritu. Esta evolución de la mente humana desde la asociación con la materia hasta la unión con el espíritu
Da como resultado la transmutación de los aspectos potencialmente de espíritu de la mente del mortal en las realidades de morontia del alma inmortal. Una mente de mortal supeditada a la materia está destinada a hacerse cada vez más material y por consiguiente acabar sufriendo la extinción de la personalidad. Una mente entregada al espíritu está destinada a hacerse cada vez más espiritual y a conseguir en último término la unicidad con el espíritu divino, superviviente y guía, y logra de esta forma la supervivencia y la eternidad de la existencia de la personalidad. Yo procedo del eterno y he regresado repetidas veces a la presencia del Padre Universal. Sé de la actualidad y la personalidad de la primera fuente y centro, el Padre eterno y universal. Sé que si bien el gran Dios es absoluto, eterno e infinito, es también bueno, divino y misericordioso. Conozco la verdad de las grandes declaraciones. Dios es espíritu y Dios es amor. Y estos dos atributos se revelan al universo de la manera más completa en el Hijo Eterno. Okay. Gracias, Renato. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy lindo. Entonces están hablando de Dios como el espíritu universal. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tu salvación nace no de conocer cómo deberían adorar otros o dónde, sino de recibir en tu corazón esa agua viva que aún en este momento te ofrezco. ¿Recuerdan eso? Esto está en el libro de Urantia, en el documento 143, y es lo que le dice Jesús a Nalda, la mujer samaritana, en la fuente de Jacob, cerca de Sicar. Es la primera vez que Jesús revela su divinidad a otra persona. Acá nos dicen que el Padre Universal es una realidad espiritual infinita, única, verdadera, soberana, eterna, inmortal, invisible para el ojo humano. Ni siquiera podemos ver su fragmento morador en nuestra mente, nuestro ajustador. Ojalá pudiéramos verlo, o por lo menos comunicarnos con él. Siempre en mis oraciones digo, ayúdame a conseguir una comunicación directa contigo, ¿no? Eso es uno de mis mayores anhelos. El día que ustedes logren una comunicación directa con sus ajustadores, estarán listos para la fusión. Imagínense lo que significa la fusión con el ajustador en esta vida. Significa ya no morir, ya no pasar por la experiencia de la muerte. Ese pasaje que dice, he aquí que Él pasa delante de mí y no lo veo, no lo puedo ver. Si Dios estuviera aquí a nuestro lado, no lo podríamos ver. Es de Job, capítulo 9, 11. Ustedes saben, el libro de Job es babilonio, una de las partes más antiguas del Antiguo Testamento. En el libro Durante, en el documento 148, hay una maravillosa conversación de Jesús sobre Job. Les voy a dar la cita. El Padre Universal dice, no obstante ser invisible a nuestros ojos de la carne, a nuestros ojos materiales, no se esconde ni quiere esconderse de nadie. Además, no se necesitan estos ojos para poder ver a Dios cuando podemos sentirlo, cuando podemos tener la experiencia de su amor, de su bondad, de su misericordia. En esa parte sacada del Éxodo que dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Quiere decir que sería una luz tan intensa que nos evaporaríamos frente a esa gran energía que sería estar frente a la presencia de Dios. Entonces estos párrafos nos hablan de la naturaleza espiritual
del Padre Universal. Dios es espíritu. Y Dios es, acá también nos dicen, Dios es amor y misericordia. El Padre y el Hijo comparten su naturaleza espiritual con la personalidad conjunta. Cuando hablamos de actor conjunto, personalidad conjunta, cuando dicen el actor conjunto, se refieren a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Infinito. También se le llama el Dios de acción, el Dios a través del cual se ejecutan las cosas. Entonces, actor conjunto es sinónimo de Espíritu Infinito. Esta es la primera vez que se menciona al Espíritu Infinito como actor conjunto en el libro. Después nos dicen, el Espíritu de Dios en sí mismo es absoluto en el Hijo. Es no cualificado en el Hijo, y en el Espíritu es universal, y en todos ellos es infinito. Dios es espíritu y persona en el universo de universos. Es la realidad personal suprema de la creación finita. Por eso el Dios, la máxima expresión de la deidad en la dimensión finita es el supremo, lo que habíamos hablado, conversado en el prólogo, ¿no? También nos adelantan y nos dicen, es la realidad última de la creación absoluta, porque cuando se complete los 4 anillos exteriores y de toda esa creación superfinita más allá de los 7 superuniversos, surgirá Dios el último. Y también es la realidad absoluta en la eternidad. El espíritu, la mente y la materia son una realidad final. En el siguiente párrafo se juntan 3 aspectos del sobrecontrol de Dios Padre en los universos. Primero nos dicen que es en potencia el sobrecontrolador, por no decir super, ¿no? De la materia, la mente y el espíritu. Segundo, nos dicen que tiene un extenso circuito de personalidad por medio del cual trata directamente con las personalidades de su vasta creación de criaturas con voluntad, como habíamos dicho. La voluntad es inseparable de la personalidad, por lo tanto, no hay personalidad sin libre albedrío. Y en tercer lugar, que fuera del paraíso, Dios sigue siendo contactable, sigue siendo alcanzable, ¿no? Y podemos comunicarnos con Él, pero solo a través de sus fragmentos divinos residentes en la mente. Y que ese espíritu del paraíso que mora en la mente tiene los mismos atributos divinos del Padre y fomentará en esta mente, en nuestra mente, el desarrollo del alma inmortal. Sin embargo, la mente imperfecta vinculada a la materia deberá alcanzar perfección divina transformándose, transmutándose, usan esa palabra, poco a poco, a través de las experiencias de valor espiritual, las cuales devienen de una vida consagrada a hacer la voluntad del Padre del Cielo. Una decisión voluntaria. La mente humana solo puede sobrevivir como resultado de esas transformaciones de ser enseñado por el Espíritu y finalmente guiado por el Espíritu. Esto da origen al alma morontial, lo cual es lo único inmortal que podemos hacer nosotros en esta vida. Lo único que sobrevive después de la muerte. Después nos mencionan lo que sería la técnica de la supervivencia. Esa técnica de la supervivencia estaría contenida en esos ajustes de la voluntad humana y en esas transformaciones de la mente mortal por los cuales ese intelecto con conciencia de Dios paulatinamente llega a estar enseñada y guiada por el Espíritu. Finalmente el revelador declara haber estado repetidas oportunidades, en repetidas ocasiones frente a la presencia del Padre Eterno. O sea, nos está hablando un testigo presencial del Padre Eterno de los cielos, divino, y nos dice que es bueno, divino y misericordioso, y que conoce la verdad de las grandes declaraciones cuando se dice Dios es espíritu y Dios es amor. Estas grandes declaraciones que la ponen entre comillas son citas de Juan, capítulo 4,
versículo 8 y versículo 24. Bien, pasamos al siguiente numeral que nos leería Isabel, el número 4. Isabel, ¿quieres compartir tu libro o te pongo el mío? Micrófono, Isabel. Sí, que yo tengo el libro físico. Me es un poco chica la letra en el Tú lo puedes allá. leer desde tu libro y yo voy avanzando acá para que Sí, vean es un todo. poco diferente, nada más cambian palabras porque es del antiguo. Ah, ¿tienes la versión Sí, la versión del libro, del último 2009 libro. o 90 o del 93? ¿Cómo? Es que hay No varias sé. versiones, No sé Isabelita. qué año, no sé qué año es. No importa. Bueno, Bueno, debe ser muy parecido. Si no, sí, iremos viendo estuve lo que leyendo y es parecido, sí. Y este tema creo que está bastante, bueno. Ok, Isabel, adelante, no te preocupes. Dice, el misterio de Dios. Antes de seguir, quisiera decir, misterio es algo inexplicable. Eso significa misterio aquí. Así es, algo que está oculto, que todavía no conocemos, que no vemos Ok, o que no entendemos. bueno, perfecto. Dice, el misterio de Dios. Dice, la infinidad de... ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Perfectamente bien, Sí, adelante. ok. La infinidad de la perfección de Dios es tal que eternamente lo constituye en un misterio, el más grande de todos los misterios impenetrables de Dios es el fenómeno de la residencia divina en la mente de los mortales. La manera en que convive el Padre Universal con las criaturas del tiempo es el más profundo de todos los misterios del universo. La presencia divina en la mente del hombre es el misterio de los misterios. El cuerpo físico de los mortales es el templo de Dios. A pesar de que los hijos creadores soberanos vienen cerca de las criaturas de sus mundos habitados y atraen hacia ellos a todos los hombres, aunque ellos están junto a la puerta de la conciencia y se llaman y les llenan de dicha entrar en todos los que abren la puerta de sus corazones. Aquí se está refiriendo a los que abrimos la puerta al ajustador. Pues sí, así es. Abrir Dice, la puerta al ajustador es abrirle la puerta a Dios. aunque sí existe esa íntima comunión personal entre los hijos creadores y sus criaturas mortales, sin embargo, los hombres mortales tienen algo de Dios mismo que actualmente mora dentro de ellos y de la cual sus cuerpos son los templos. Yo digo que se hace un templo cuando ya tienes conciencia de quién mora adentro, ¿verdad? Cuando hayas terminado aquí, cuando tu carrera haya acabado en su forma temporal en la tierra, cuando concluya tu viaje de tribulaciones en la carne, cuando el polvo que compone tu tabernáculo mortal regrese a la tierra de donde provino, entonces se ha revelado el Espíritu que mora en ti, regresará a Dios que lo otorgó. Habita dentro de cada ser mortal de este planeta, en fragmento de Dios. Es lo que decías del fragmento. Una parte integral de la divinidad aún no es tuyo por derecho de posesión, pero está concebido
intencionalmente para volverse uno solo contigo si sobrevives a la existencia mortal, que creamos que somos inmortales, ¿no? Dice, constantemente nos vemos confrontados por este misterio de Dios, nos confunde el desenvolvimiento creciente del interminable panorama de la verdad, de su infinita bondad, su ilimitada misericordia, su comprobable sabiduría y su carácter extraordinario. El misterio divino consiste en la diferencia inherente que existe entre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno, la criatura espacio-temporal y el creador universal, lo mineral y lo espiritual. La imperfección del hombre y la perfección de la deidad paradisiaca, el Dios de amor universal, se manifiesta infaliblemente a cada una de sus criaturas hasta la plenitud de capacidad de esta criatura para aprender espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad divinas. Aquí empieza a decir de la bondad, la belleza, la verdad, la belleza y la bondad divinas. La verdad entra la filosofía, porque aquí, para todo ser espiritual y para toda criatura mortal, en todas las esferas y en todos los mundos del universo de universos, el Padre Universal revela todo aquello de su ser misericordioso y divino que puede ser discernido o comprendido por estos seres del espíritu y por tales criaturas mortales. Dios no muestra preferencia por personas, ni espirituales ni materiales, solamente la capacidad de la criatura para percibir y discernir las actualidades espirituales del mundo supermateriales. Limita la presencia divina que cualquier hijo del universo disfruta en cualquier momento. Como realidad en la experiencia espiritual humana, Dios no es un misterio, pero cuando se intenta aclarar las realidades del mundo del espíritu para las mentes físicas del orden material, aparece el misterio tan sutiles y tan profundos que solo el entendimiento de fe del mortal que conoce a Dios puede lograr el milagro filosófico del conocimiento del infinito por parte del finito, que somos, creo, nosotros, ¿no? Con él. Del infinito, el discernimiento de Dios eterno por parte de los mortales evolutivos de los mundos materiales del tiempo y el espacio. Si terminamos el tiempo y el espacio, el tiempo y el espacio lo relaciono con con que si dejara de existir el tiempo, ¿no? Si dejáramos de creer en el tiempo, entraríamos a una especie de entendimiento del infinito de Dios, más o menos. La palabra discernimiento, que se repite mucho en las traducciones anteriores, ahora la han reemplazado por percepción. Ah. Algo así como una especie de interpretación, digamos, personal, ¿no? Una interpretación personal. Nuestra percepción sería el discernimiento. Deben haber tenido discusiones muy largas en torno a esa palabra, me imagino.
¿Mm? Esto se me hizo como una aclaración de la existencia del libro de Urantia, ¿no? Porque lo que quiere Dios es nuestro entendimiento, en cierta forma. Claro, en el prólogo los reveladores dicen para elevar la conciencia mística y el discernimiento espiritual, ¿no? Pero en realidad iluminar nuestra mente es el objetivo secundario del libro de Urantia. Lo que busca el libro de Urantia es que se salven las almas humanas, que conozcamos el mensaje que trajo Jesús, el séptuplo, parte de Dios séptuplo, que trajo Jesús, que somos hijos del Padre y por lo tanto todos somos hermanos y que hay un solo Dios y que, bueno, que estamos destinados a volver hacia Él, ¿no? A través de muchas vidas, pero nunca regresando a este planeta, ¿no? Por eso que el libro Durantia es radicalmente opuesto a la reencarnación. En fin, no nos vayamos por las ramas. Y habla de que el cuerpo es un templo desde un principio, ¿no? El templo de Dios sí resulta ser el cuerpo. Me gustó esa parte pero cuando entiendes quién está dentro, ¿no? Eso es muy lindo, Isabel, mira. Disculpa, Martita, te voy a dar la palabra. He visto tu manito alzada desde hace rato, pero solo para complementar lo que acaba de decir Isabel, que yo era muy pequeño cuando mi abuela nos decía, éramos niños, ¿no? Y mi abuela era muy, muy piadosa, muy religiosa, siempre iba a misa, y nos decía, porque ustedes tienen que cuidar su cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No se daba cuenta hasta qué punto estaba acertadísima en lo que nos estaba diciendo, pero obviamente nosotros no entendíamos que éramos un templo del Espíritu Santo. En realidad somos el templo de ese Espíritu Divino que reside en nosotros, que es el ajustador del pensamiento. Perdón, Martita, ¿ibas a decir algo? No, no, señores, se me disparó por allá la manita. Se te disparó la manita. Perfecto. ¿Alguien quiere aportar algo sobre el misterio de Dios? Solo un tema. Adelante, Consuelo, disculpen. Que tú decías que cambiaron en la versión discernimiento por percepción. Sí, Y si uno busca, sí, cuando leía a Isabel, discernimiento en su versión antigua, yo leía en la nueva percepción. ok, porque discernimiento, pues según Google, es el juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. O sea que sí es un sinónimo de percibir o de percepción. Entonces está bien traducido como percepción. Es un sinónimo. Correcto. Muy bien. Eso lo ha sacado el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Está en Wikipedia. Perfecto. Excelente. Yo quería comentar algo. Dime. Sí, de lo último que leí, justamente me gustó mucho una parte que dice así: el entendimiento de fe del mortal, o sea, de nosotros, que conoce a Dios, puede lograr el milagro filosófico del reconocimiento del infinito por parte del finito. ¿Se refiere a nosotros? ¿Somos el finito? Nosotros somos finitos, ¿no? Y Dios infinito. Dios es infinito. Teóricamente no podríamos comprender el infinito, pero sí podemos intuirlo. No comprenderlo del todo, porque tendríamos que ser seres infinitos. Nuestra mente finita no puede captar el infinito, pero sí podríamos intuirlo, ¿no? Es como si estuviéramos frente a una gran muralla detrás de la cual está el infinito. No podemos pasar esa muralla con nuestro cuerpo, pero tal vez podamos abrirle un huequito a la muralla y ver qué hay al otro lado, ¿no? Y entonces tener una idea de ese infinito que está detrás. Algún día pasaremos al otro lado, obviamente. Yo lo veo así, ¿no?
siempre tenemos una posibilidad de, digamos, otear, digamos, asomarnos hacia el infinito, sin poder entrar de lleno en él. ¿Mm? Bien. Hay muchos misterios, hay cosas que vamos a leer en el libro durante en donde los reveladores nos dicen, esto no lo vamos a revelar. Seguramente porque no nos va a servir en nuestro ascenso, en nuestra evolución espiritual. O probablemente no sería bueno que nosotros tuviéramos esos conocimientos, porque probablemente confundirnos dentro de nuestra imperfección en donde estamos, podrían confundirnos o hacernos creer otra cosa que no es. Entonces hay muchas cosas que no nos van a revelar los reveladores. Ellos se han preocupado, ¿no?, de cuidadosamente escoger las cosas que deben revelarnos y qué cosas no deben revelarnos. Y hay muchas cosas misteriosas en torno a Dios que no necesitaríamos saber, ¿no? No pidamos saber todo, porque saber todo tampoco es bueno, porque podríamos saber lo que no debemos, ¿no? Pensar en la infinidad, en la perfección de Dios, hace que Dios sea un misterio eterno. Pero nos dicen una cosa curiosa, el más grande de todos los misterios, el misterio de misterios, el misterio universal es la presencia divina en la mente de nosotros. ¿Cómo algo tan inmensamente grande, majestuoso, todopoderoso, desciende en forma de una pequeña chispa divina y reside en nuestra mente? Es el misterio de los misterios. Y por lo tanto era justo cuando mi abuela decía, somos templos de Dios, ¿no? Eso está en los Corintios, capítulo 3, donde dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más claro no puede estar. Pero a la luz de la revelación podemos darle interpretación a esas palabras que ya estaba escrita en Corintios. A pesar de que los hijos creadores tratan de entrar en nuestros corazones y establecer una comunicación personal, tenemos el Espíritu de Dios mismo dentro de nosotros. Aquí toman una cita del Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso se refiere a ese párrafo que dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Cuando morimos, la materia de la que estamos conformados vuelve a su origen material y nuestra parte espiritual regresa a Dios, al Dios que lo dio, o sea, nuestro ajustador. Nuestro cuerpo vuelve al polvo y nuestro ajustador vuelve a Dios. Es una cita también del Antiguo Testamento en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El Espíritu de Dios es prestado, nos dicen, pero está planeado para ser uno con nosotros si sobrevivimos a la existencia mortal. Y permanentemente nos enfrentamos a los misterios de Dios. Nos sentimos desconcertados por el despliegue incesante de la verdad del infinito. Sin embargo, como realidad en la experiencia humana, Dios no es un misterio. Cuando se intentan aclarar las realidades del mundo del espíritu a la mente, nuestra mente mortal y finita, ahí es donde aparece el misterio. El Dios de amor universal se manifiesta infaliblemente a cada una de sus criaturas hasta la plenitud de capacidad de esa criatura. Esto es un tema muy importante. O sea, nosotros permitimos que Dios entre. Nuestra comprensión de Dios depende de qué capacidad queremos tener para comprender a Dios. O sea, Dios no puede entrar más de lo que nosotros podemos aceptar.
¿Mm? Entonces, la percepción de Dios, el discernimiento de Dios, depende hasta qué punto nosotros ampliamos nuestra capacidad para poder recibir a Dios. ¿Mm? ¿Algún comentario hasta ahora? Y finalmente han tocado el punto clave acá. ¿Cuál es el punto clave que lo estoy dejando para el final? Porque ya estamos casi terminando nuestras 2 horas, ¿no? Hablan de verdad, belleza y bondad. Se le llamó la atención a Isabel las palabras. Nuestro grupo lo bautizamos como verdad, belleza y bondad. En el mes de julio del 2018, cuando empezamos la primera experiencia de lectura del libro de Urantia con nuestro grupo, Urantia Toronto en español, nos encantó esto de verdad, belleza y bondad, porque habíamos leído que esas cualidades son divinas, son la comprensión del ser humano de la divinidad. Está en el prólogo, en el numeral 1, 4, 5. Podemos discernir la belleza en el mundo físico, la verdad de los valores intelectuales, pero la bondad se halla únicamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa. Esto lo vamos a leer en el siguiente documento. A lo largo de todo el libro de Urantia se habla de verdad, belleza y bondad. Les voy a dejar algunas citas de documentos que vamos a leer más adelante para que si quieren adelantarse un poquito vean esto, porque esto de verdad, belleza y bondad me parece precioso. Dios responde a nuestras oraciones, dice, dando al hombre una mayor revelación de la verdad, una mayor apreciación de la belleza y un concepto aumentado de la verdad. Eso está en el documento 91, por ejemplo. Es la misión de la religión socializada magnificar el atractivo de la verdad, la belleza y la bondad, en el documento 99. La espiritualidad amplía la habilidad de descubrir la belleza de las cosas, reconocer la verdad de los significados y descubrir la bondad de los valores, en el documento 100. Creemos en la verdad, admiramos la belleza y reverenciamos la bondad, pero no las adoramos. Esto está en el documento 101. Si bien son cualidades divinas, no son dignas de adoración. La vida en el Padre está basada en la verdad. Es sensible a la belleza y está dominada por la bondad. Documento 106. Deberíamos basar la vida humana en la conciencia más alta de la verdad, la belleza y la bondad y coordinar estas cualidades divinas mediante la sabiduría, la adoración y la fe. Documento 110. Después nos dicen del Ser Supremo, que todavía no se ha consolidado. La belleza de la armonía física, la verdad de los significados intelectuales y la bondad de los valores espirituales sobre el Ser Supremo. El amor despojado de la verdad, belleza y bondad es simplemente un sentimiento, una distorsión filosófica, una ilusión psíquica, un engaño espiritual. Documento 196. Bien, queridos amigos, nos han dado las 19 horas y 58 minutos. ¿Alguien desea hacer algún otro comentario sobre la verdad, la belleza y la bondad? Sí, yo. Nada, que están relacionadas con las cualidades también. La otra vez por ahí creo que leí algo aquí en el libro, o lo escuché creo que en Radio Urantia, pero decían que la verdad, la belleza y la bondad estaban relacionadas también con las partes del arte, la filosofía. O sea, tienen muchas cosas que se pueden comparar, ¿no? O Padre, Hijo, Espíritu Santo podría también caber ahí, ¿o no? No. A través de la belleza, la bondad y la verdad, nosotros percibimos cosas que vienen de Dios. O sea, si
Cualquier cosa que tenga la cualidad de la belleza o que tenga la claridad de una verdad, ¿no? Que es como un velo que se descorre y nosotros podemos ver esa luz de esa verdad. Y también en un acto de bondad, ¿no? Porque la bondad es la misericordia en acción. Cada vez que nosotros actuamos movidos por el sentimiento de solidaridad por alguien, estamos actuando con bondad. Y esa bondad viene de Dios. Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, esas cualidades de verdad de belleza no son adorables, no son dioses. No debemos vivir rendidos hacia eso, ¿no? Solo son actitudes entonces o formas de ser para la personalidad. Bueno, en cuanto a la bondad, sí. La verdad no es una actitud, ¿no? La verdad es tal como nosotros la sentimos, como cierta, ¿no? Y cada cual tiene su verdad. Y por eso aceptar eso con humildad significa nunca imponer nuestro punto de vista, ponernos siempre en el lugar del otro que puede tener razón. Inclusive si somos lo suficientemente humildes, podríamos aprender de eso que nos parece totalmente opuesto a lo que nosotros creíamos, ¿no? Y por último, eso permite nuestro crecimiento, ¿no? Dejar la soberbia a un lado, dejar el ego a un lado y aceptar otras verdades, porque nadie va a tener la verdad absoluta. Todos podemos tener, sí, una partecita de verdad. Y esa partecita es la que nos va a hacer resonancia con nuestro espíritu de la verdad que reside en cada uno. Y ese espíritu de la verdad resuena diferente en cada uno. Bien. La fe es la que los une, ¿no? Sí, gracias. Queridos amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Les agradezco nuevamente su presencia y su valiosísima participación. Quedamos en reunirnos el próximo miércoles, que ya es febrero. Sí, según mi calendario. Sería el miércoles 2 de febrero. Para terminar este documento, nos quedaría... hemos llegado hasta el número 5, sí, 6 y 7. Lo vamos a terminar pronto y quizás empecemos el siguiente, vamos a tener tiempo. Iniciaríamos en el 5. Y les voy a ir adelantando el resumen de lo que he hecho de este documento número 1. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Bendecido fin de Chao, semana chao. para todos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Están en el correo, todos estamos unidos en este bloque. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Saludos.